estamos expuestos a miles de enfermedades, pero podemos cuidar nuestra salud si las atendemos a buena hora. El programa donde mejorarás tu calidad de vida con la ayuda de los expertos. A buena hora. Comenzamos. 12 del día con 5 minutos. Bienvenidos, amigos. Ya estamos a buena hora. Nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades aquí en Tropicalísima 1350. Por allá en los controles está Arturo Noriega, en la producción José Luis Rosa, soy Montserrat Arroyo. Listos para comenzar. Hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar de obesidad por carbohidratos. Así es de que, bueno, quédese con nosotros, se va a poner interesante. Los teléfonos en cabina, 5604-7307, 5604-7447. Si tiene preguntas, comentarios, llámenos, por favor. Y para hablar de este tema, obesidad por carbohidratos, estamos en cabina con nuestro especialista invitado, el doctor David Montalvo Castro, quien es presidente del Colegio Mexicano de Bariatría, AC. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Decíamos, ya tenía un rato que no lo veíamos por acá, nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros. Y bueno, platícanos usted, bueno, ¿cómo andamos y qué es la obesidad? ¿Cómo andamos en México también en este tema? Bueno, la obesidad está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Es la primera parte que es importante recalcar, que es una enfermedad. Y es la enfermedad caracterizada por el incremento de peso, tomando en cuenta el índice de masa corporal, en donde este índice llega a 30 o más, y que ese exceso de peso está condicionado por un exceso de tejido adiposo, por grasa. Porque una persona puede tener un exceso de kilos, pero si es un fisicoculturista, por ejemplo, y tiene el exceso de peso, está condicionado por gran masa muscular, pues naturalmente esa persona no tiene obesidad, ¿no? Entonces, la obesidad como tal es el problema en donde el exceso de peso está dado a expensas de grasa. Y México es un país que ha ido aumentando sus cifras de obesidad y que no hemos podido frenar el avance de esta enfermedad. Más bien, la situación actual del país en este tema es que el problema se va agravando. Se va agravando porque ahora los niños empiezan a alcanzar niveles de obesidad más altos, y estos niños que ahora son obesos van a ser después adolescentes obesos, y lo más probable es que se van a hacer adultos obesos. Y no solo eso, sino que aparte de esta enfermedad hay otras enfermedades que vienen por esta, ¿no? Sí, lo grave no es efectivamente que esté una persona gordita, sino que esa es la puerta de entrada para una serie de complicaciones que, además de ser un riesgo importante para la salud y que pueden poner en riesgo la vida del paciente o de la persona, además de eso implican un costo y un impacto muy grande, tanto a nivel estatal o a nivel de gobierno, como a nivel familiar y a nivel personal. Ahora, nos comenta, bueno, es una enfermedad donde se incrementa el peso y este peso generalmente es grasa. Sí. ¿El índice de masa corporal nos puede dar este dato? Sí, es muy fácil calcularlo para todos los radioescuchas, lo pueden hacer en casa, es una operación muy fácil. Es dividir el peso entre la estatura elevada al cuadrado. El número de kilos dividido entre la estatura en centímetros elevada al cuadrado. Esto nos va a dar el índice de masa corporal. Eso nos da el índice de masa corporal, y las cifras clave son de 25 a 29.9 es sobrepeso. Y si la cifra que encontraron es de 30 en adelante, es obesidad. Obesidad. ¿Hay diferentes grados de obesidad? Sí, el grado 1 es de 30 a 34.9, es el grado 1. De 35 a 39.9 es el grado 2, y de 40 en adelante es grado 3. De 40 y más. En México, ¿qué es lo más frecuente ver? ¿Grado 1, grado 2, grado 3? ¿Hay algún grado que sea más frecuente? Sí, el más frecuente es grado 1. Es la mayoría de los pacientes están entre 30 y 34.9. ¿Cómo cuántos kilos se traduce esto? Pues de más? utilizamos el índice de masa corporal
Porque ese número de kilos depende de la estatura de la persona. Ah, ya. Entonces, Claro. por ejemplo, si Claro, la persona es una persona que tiene, si tiene, por ejemplo, 40 kilos de más, pero es una persona que mide 1,90, no se va a notar tanto. Y una persona que mida 1,55 y tiene 10 kilos de más, se le va a notar mucho. Muchísimo. Claro. Y va a tener un mayor impacto en la salud, aunque la persona tenga solo 10 kilos de más, si es una persona muy bajita, entonces no va a, o sea, va a tener graves complicaciones. Se ¿no? nota más cuando eres más bajito, por Sí, supuesto. Cuando eres alto incluso te pueden sobrar 20 kilos y a lo mejor la gente ni lo nota, ni lo nota. Claro. Y el impacto en su salud va a ser entonces proporcional a ese índice de masa corporal. Ok, entonces obesidad grado 1 es la más frecuente en la población mexicana. Sí. Que, bueno, pues es un índice de masa corporal arriba de 30. Este dato es bien sencillo, comentaba usted, peso entre estatura al cuadrado. Sí. Incluso hay maquinitas ahí en los supers que te dan este índice y te dan tu peso y sí. ¿no? Es como una forma también si no quiere hacer la operación, pero es muy sencilla. Y bueno, así podemos saber cómo andamos, no solo de peso, sino de grasa también. Para saber eso es otra fórmula, ¿no? Hay otra forma de establecer, de conocer el nivel de grasa corporal, porque la fórmula del índice de masa corporal solamente toma en consideración la relación que hay entre el peso y la estatura. Y no toma en cuenta de qué están hechos esos kilos. Por eso es que ese es el primer paso. El segundo paso es entender o poder conocer a expensas de qué es ese número de kilos. Para eso existen unas básculas que tienen un mecanismo es un mecanismo que se llama impedancia bioeléctrica. A través de esta propiedad física podemos conocer si la persona tiene, cuántos kilos tiene cada persona, a expensas de grasa, de músculos, de agua, de huesos. Ese es un análisis de la composición corporal y se hace por impedancia bioeléctrica. La impedancia bioeléctrica consiste en lo siguiente. Conocemos que diferentes materiales, diferentes sustancias, tienen diferente comportamiento ante el paso de la energía eléctrica. Por ejemplo, la madera puede ser aislante ante el paso de la energía eléctrica a baja potencia. A muy alta potencia, un rayo puede bajar a través de un árbol hacia la tierra. Entonces puede conducir electricidad, pero a alta potencia. Los componentes de nuestro organismo también conducen electricidad a ciertas potencias. El hueso conduce la electricidad de manera diferente que la grasa y que el músculo y que el agua. Conociendo cómo se comportan cada uno de ellos, entonces estos aparatos hacen lo siguiente. Se sube el paciente o la persona a estas básculas y primero la báscula pesa al individuo y después emite impulsos eléctricos que penetran por la parte frontal de los pies, recorren su organismo y salen por los talones. Y la máquina hace el análisis, tiene un algoritmo para determinar si emití tal impulso eléctrico y recibí tanto del otro lado, quiere decir que hubo tal resistencia en el camino y por lo tanto tiene tanto de grasa o tanto de músculo o tanto de agua. Así es como ¿Y cómo se hace este estudio? ¿En qué consiste? Este aparato es un aparato, hay aparatos desde de uso casero, que son relativamente baratos, cuestan de 1,000 a 3,000 pesos, y son básculas sencillas que nos indican nada más el porcentaje de grasa. Pero también los tenemos para uso profesional en consultorios médicos, en donde el aparato nos hace un estudio muy completo, inclusive nos puede dar un estudio segmental. Eso quiere decir que nos puede decir cuánto hay de grasa, músculo y agua en cada brazo, en cada pierna, en el tronco, cuánto hay de grasa dentro del abdomen, por ejemplo. Literalmente nos puede decir cuánto nos sobra de cada lado. Exactamente. Y es un estudio muy completo. Claro que estos equipos tienen un costo muchísimo más alto, ¿no? Y es más complicado encontrarlos en consultorio de algún especialista, ¿no? Pues generalmente un médico convencional que se dedica a otras áreas no tendría sentido que haga una inversión tan grande para una consulta común. Pero los bariatras. Los bariatras sí. La mayor parte de los médicos bariatras tenemos ese equipo. Es un equipo costoso, pero la mayoría lo tenemos porque es una herramienta poderosísima para poder diagnosticar al paciente.
Nos vamos a una pausa, doctor, Claro. y regresamos para seguir platicando con usted de obesidad por carbohidratos. Ahorita viene lo bueno con el doctor David Montalvo Castro, presidente del Colegio Mexicano de Bariatría ACE. Los teléfonos 5604-7307 y 5604-7447. Volvemos. La mejor información de salud en voz de los expertos. A buena hora. Continuamos. El día con 18 minutos, ya estamos de regreso a Buena Hora, un espacio de salud y prevención de enfermedades aquí en Tropicalísima 1350. Hoy estamos platicando de obesidad por carbohidratos y estamos con el doctor David Montalvo Castro, presidente del Colegio Mexicano de Bariatría AC. Los teléfonos están abiertos, llámenos 5604-7307, 5604-7447. Decíamos, bueno, pues la obesidad es una enfermedad y así tiene que ser vista, no como una característica física, y se caracteriza por el incremento de peso que es en su mayor parte grasa. Ahora, esa grasa, ahorita vamos a preguntarle al doctor cómo la adquirimos, pero antes nos había dicho del índice de masa corporal que de 25 a 29.90 es sobrepeso, más de 30 es obesidad, de 30 a 34.9 es obesidad grado 1, de 35 a 39.9 es obesidad grado 2 y el grado 3 es más de 40. En México hay mucha obesidad grado 1 con el índice de masa corporal arriba de 30. Tiene que hacer esta reglita del peso entre la estatura al cuadrado para que usted sepa cómo anda de índice de masa corporal y saber si tiene obesidad, por un lado. Por el otro, decíamos, ese peso que me está diciendo, ¿no? Lo que me dice la báscula, cuánto es de grasa, cuánto es de músculo, cuánto es de agua. Hay unas máquinas que son de impedancia bioeléctrica, ya nos comentaba usted, que puede ser desde una báscula muy sencilla hasta algo más sofisticado, que los bariatras en su mayoría tienen en sus consultorios para saber de qué estamos compuestos, ¿no? De qué estamos hechos y qué es lo que sobra, qué es lo que falta. Sí. Esto es buenísimo, porque en general, pues un peso es completo, ¿no? No sabes exactamente cuánto pese tu grasita en el cuerpo. Hay gente que baja mucho de peso, pero solo baja músculo, no baja grasa, y hay un desequilibrio ahí. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Por un lado, bueno, existen los nutriólogos, por el otro lado existe pues toda la información que tenemos, ¿no? Y que de repente es como demasiado confuso. Por el otro lado tenemos muy mala disciplina los mexicanos, tenemos una dieta muy variada, muy rica, pero sí muy grasosa. No, en realidad yo difiero de esa idea que es tan... Dígame, por favor, que es buena. Sí, la dieta del mexicano no es una dieta tan mala. No, definitivamente no es una dieta, la dieta habitual del mexicano. Ha ido cambiando. Exacto. Con el paso de los años. O sea, los guisos que hacían nuestras abuelas, las mamás, esos son buenos, ¿no? Son muy buenos, claro. Pero ya sí. La comida rápida que venden en cualquier lado de las plazas, eso ya es otra cosa, porque ni siquiera es mexicano, ¿no? Esa es otra historia. Ajá. La realidad es la siguiente. Uh-huh. La dieta que llevaba originalmente el pueblo mexicano antes de la conquista era una dieta que era francamente saludable. Uh-huh. Comían animales de caza. Eso uh-huh. quiere decir de caza con Z. Es decir, cazaban animales para comer y tenían animales también domésticos, pero era la minoría. Más bien cazaban animales para comer, y los animales de caza, en comparación con los animales de granja, uh-huh. es que los animales que están en libertad acumulan menos grasa que los animales de granja, uh-huh. porque están constantemente en movimiento. Claro. Un pato canadiense que migra cada año hacia tierras mexicanas, o un ganso también, tiene mucha menos grasa que un pollo que no se mueve, que está totalmente parado en un espacio muy uh-huh. reducido. Entonces, los animales que comían eran animales que tenían muy poca grasa en su contenido. Por otra parte, el estilo de cocción de los alimentos del México antiguo eran todo asado, cocido, hervido, tatemado, o uh-huh. al horno de tierra, uh-huh. Como tipo la barbacoa y uh-huh. eso.
en donde no se le agregaba grasa a los alimentos. Se cocinaban y con la grasa que contenían y punto. Entonces, por otra parte, la forma de transportación, al no haber en esa época animales de tiro, como caballos y eso, entonces todo lo hacían a fuerza humana. Existían los cargadores, que eran los tamemes, y todo era caminando. Habían brechas y no grandes carreteras, porque nada más necesitaban que cupiera el espacio de 2 personas, uno de ida y uno de regreso. Así que las grandes avenidas que tenía la Gran Tenochtitlán eran más bien para que cupieran muchísimas personas, era el centro administrativo de todo el imperio, etcétera. Pero en sí, la gente caminaba muchísimo, todo lo hacía a mano, a pie, caminando, etcétera. Aunque conocían la rueda, no había animales de tiro, y por eso no habían carretas y eso. Entonces, se gastaba mucha energía, y eran hombres y mujeres sanos, fuertes, robustos, no eran gordos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó después de eso? Pues después de eso tuvimos animales de engorda como los cerdos y vacas, y se empezó a utilizar más, se modificó la forma de preparar los alimentos, empezó a utilizarse la fritura, a freír los alimentos, cosa que antes no se hacía. No se hacía así la comida originalmente americana, del continente americano. Bueno, nuestros hábitos han cambiado, y en la actualidad el impacto de la cultura norteamericana ha modificado los hábitos de los mexicanos. El problema por el cual se desarrolla la obesidad no es porque México sea un país que se distinga por su consumo de grasas. Nos distinguimos por nuestro consumo de carbohidratos. La cantidad total de grasa que come un mexicano estándar no es tan alta. Y por otra parte, cuando un ser humano, mexicano o no, consume grasa, esa grasa, para poder ser absorbida, tiene que ser primero digerida. Entonces se somete a un proceso de digestión que implica un gasto de energía. Y si esa persona no consume carbohidratos en esa misma comida y solamente consume proteínas y grasa, esa grasa que contenga el alimento no va a provocar una subida de grasa en el cuerpo de la persona, porque el gasto de energía que implica la absorción de la grasa nueva es similar a la energía que aporta la grasa que come. ¿Me expliqué? Más o menos. Sí. Bueno, es decir, si yo como 1 gramo de grasa en mis alimentos y no consumí carbohidratos, mi cuerpo gasta 1 gramo de mi propia grasa para poder asimilar la nueva, y quedo tablas, no subo. El problema es la combinación que hacemos de carbohidratos con grasa, porque entonces cuando yo consumo carbohidratos, estos carbohidratos se aportan muy poca cantidad de energía, solo aportan 4 kilocalorías por gramo, y al momento de necesitar energía para hacer esos procesos de digestión y de absorción, utiliza nuestro cuerpo la energía de esos carbohidratos, y por lo tanto la grasa sí se incorpora a nuestro organismo. Por otra parte, estos carbohidratos, cuando yo como carbohidratos, provocan una elevación de la concentración de azúcar en mi sangre, y ese es un estímulo para que mi cuerpo produzca otra sustancia, la insulina. Esta insulina es una hormona que produce el páncreas y convierte el azúcar de nuestra sangre en grasa nueva. La insulina es una hormona lipogénica, o sea, genera grasa a expensas de la glucosa, del azúcar. Así que mientras más carbohidratos como, mi cuerpo produce insulina y convierte azúcar en grasa nueva. Así que y cuando como grasa, no aumenta la insulina. Si yo como solamente grasa, la insulina no se incrementa. Es decir, no, o sea, si vas a comer, por ejemplo, pollo con un poco de grasa, ¿no? No tienes que comer arroz. Ni tortillas. Ni tortillas, ni pan. Ni pan. Wow. Fíjense, o sea, y siempre los combinamos, ¿no? Es lo primero que hacemos. Bueno, hasta el caldito de pollo le echamos el arroz. Así es. ¿Esto está mal? Pues si estamos buscando una reducción de peso, hay que separarlos, hay que evitarlos, ¿no? Claro. Esa combinación. En una dieta estándar no está mal comer arroz y caldo y pollo y carne. O sea, no está mal combinarlos en una dieta estándar, siempre que la proporción que exista entre estos carbohidratos y las proteínas sea la proporción adecuada.
y puedo llevar una vida plena y no subir nunca de peso y consumiendo alimentos de lo más variado posibles. La proporción entre esos ingredientes marca la diferencia. La proporción que yo recomiendo es que el 70% de los alimentos que consumamos sean de origen vegetal y los dividiéramos en 4 grupos. A ver, 70% origen vegetal. De origen vegetal y 30% de proteínas de origen animal. Ese 70% de vegetales los dividiríamos en 4. El grupo 1 son ensaladas. El grupo 2, verduras que contienen almidón, como por ejemplo la zanahoria, la calabacita, el chayote, los nabos, todos esos. Todos los que son carnositos, esos son. Ese es el grupo 2. El grupo 3 son las frutas, que son vegetales que contienen almidones y además contienen azúcares naturales. Y el grupo 4, la familia de los cereales y los granos en general. En este grupo 4, la familia de los cereales son el arroz, el trigo, el maíz, la avena, el centeno, la cebada, el sorgo, etcétera. Entonces, de ahí comemos, en ese grupo, es en donde se encontrarían el pan, las tortillas, el arroz, etcétera. Es el talón de Aquiles, ¿no? Sí. En ese grupo, porque nos excedemos. Sí. ¿No? Decíamos, bueno, entonces 4 grupos importantes de este 70% de vegetales: ensaladas, verduras, frutas, cereales y granos. Nos vamos a una pausa. Dale. Y regresamos para seguir platicando dónde quedaron las leguminosas. Ahorita nos va a decir el doctor. Estamos hablando con el doctor David Montalvo Castro, presidente del Colegio Mexicano de Bariatría AC. Estamos hablando de obesidad por carbohidratos. Llámenos si tiene preguntas. 5604-7307, 5604-7447. La mejor información de salud en voz de los expertos. A buena hora. Continuamos. El día con 32 minutos, ya estamos de regreso a buena hora, nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades aquí en Tropicalísima 1350. Hoy estamos platicando de obesidad por carbohidratos con el doctor David Montalvo Castro, quien es presidente del Colegio Mexicano de Bariatría AC. Los teléfonos en cabina: 5604-7307, 5604-7447. Nos comentaba, bueno, pues, hay diferentes, obviamente, grupos de alimentos. Lo más recomendado es que el 70% de nuestra alimentación sea de origen vegetal, y esto está dividido en 4, nos comentaba a su vez. Una parte es las ensaladas, otra cuarta parte es las verduras, otra cuarta parte es las frutas y otra cuarta parte los cereales y granos. Ahora, el 70% adicional, restante es de proteína y proteína de origen animal. Que ahí puede entrar... Sí. El 30%. Ahí puede entrar pollo, pescado, carne roja, carne de puerco, de todo. Todos los animales comestibles y el huevo. Bueno, los embutidos, las carnes frías, el huevo tanto de gallina, de codorniz, de otras especies que sean comestibles, y toda clase de animal comestible. Ok, 30%. Las leguminosas, decíamos, ¿dónde quedaron? Entran en los cereales y granos en general. También. Ahí metemos frijoles, habas, lentejas, garbanzos. Entran en el 4 grupo, que son los granos en general. Okay. También entran ahí los cacahuates, nueces, etcétera. Ay, qué rico. Pero con medida, ¿no? Todo con medida. Ahora, ¿qué opina usted del plato del bien comer? Porque hay ahí como una proporción también, más o menos guía, que se nos ha dicho, para tener una alimentación adecuada. Mucha gente está como a favor, mucha gente está en contra, otros dicen que cómo es posible que haya un tamal y una concha. Otra parte dice que bueno, que es parte de los cereales. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, les voy a decir la realidad de la vida. Ábranos los ojos. La realidad de la vida es que lo que antes fue, hace muchos años, la pirámide nutrimental que se utilizaba,
ahora se ha convertido en el plato del buen comer o del bien comer. Pero esta es la formulación o el diseño de esta gráfica, que antes era pirámide, insisto, ha ido cambiando con el paso de los años. Y mi opinión personal, ya no hablo como presidente del Colegio Mexicano de Bariatría, sino como David Montalvo. Mi opinión personal es que esa evolución, ese cambio en la recomendación alimentaria para el pueblo mexicano se debe más bien a políticas de Estado, más que a cambios reales en el estado de salud de las personas. O sea, el ser humano no ha evolucionado a tan gran velocidad que implique que ahora sus necesidades de alimentación sean tan distintas que hace 20 años. En los últimos 20 años ha sufrido varias modificaciones esta guía para la nutrición o para la alimentación correcta del mexicano, en donde se ha ido reduciendo paulatinamente y constantemente la recomendación del consumo de proteínas de origen animal, y simultáneamente han ido incrementando la recomendación de las raciones de carbohidratos, a la par que ha ido disminuyendo la capacidad de compra de las personas. O sea, sus recursos económicos ya no alcanzan para una persona estándar y con el salario mínimo para poder comprar suficiente cantidad de proteínas de origen animal, porque son caras, en comparación con comprar carbohidratos que son baratos. Pero esa modificación coincide también con que en los últimos 20 años se han incrementado las cifras de personas con obesidad y se han incrementado el número de personas con diabetes. Todo eso como que nos debería de hacer abrir los ojos, ¿no? En mi opinión, no han habido cambios evolutivos en el ser humano como para que ahora tengamos, inclusive, bueno, como para que ahora consideremos la obesidad como parte de la evolución del ser humano. Yo creo que no. Pues no. Yo creo que esta es una enfermedad, como dice la Organización Mundial de la Salud, porque he participado en algún simposio recientemente en donde alguien sugería, ¿será que acaso la obesidad, el desarrollo de la obesidad, es parte de la evolución del ser humano? Porque esto es algo que está pasando a nivel mundial. Mi opinión es que no. La evolución o los cambios genéticos y los cambios adaptativos del ser humano no deben ir en ese camino. Claro. Más bien es una cuestión de orden económico y de capacidad de compra de las personas. Y de disponibilidad. Y cultural también, ¿no? Cultural, la invasión cultural del concepto de la comida rápida, y que somos presa también de la avidez desmesurada de los fabricantes de la industria alimentaria. Eso sí. Nos venden todo lo que quieren, nos hacen modificar nuestros horarios de comida, el tipo de alimento, la presentación, la preparación. He visto que venden alimentos, no solo tamales. ¿No? Hay alimentos, ahora hay presentaciones de tamales para tómalo, llévalo y nada más mételo al microondas. Ajá, ¿no? Sí, o sea, algo que jamás nos hubiéramos imaginado. Sí. Las tortillas mismas, ¿no? O sea, que las tortillas, ibas a la tortillería y te las comías, y si no las metías al refri, el otro día te las podías comer. Sí. Pero ahora que esas tortillas duran meses, ¿no? Y te las puedes llevar a tu casa y luego las recalientas. O sea, yo no entiendo, hasta eso ya encontramos. Todo eso ha cambiado, ¿no? Y la recomendación, o sea, ahora, digamos, lo que se considera, veo a los niños o a los jóvenes, y ya los niños en primaria ya no quieren llevar lonche a la escuela. Quieren que les den dinero para que compren en la tiendita algún alimento, algún comestible, que no siempre son alimentos, no todo alimenta, pero se puede comer. Y quieren comprar un pastelito, o quieren comprar una galletita, o una bolsita de papas, o una bolsita de palomas, algo así. En donde todo eso es un juego que contemplado, si nos hacemos a un lado por un momento y lo contemplamos realmente, vemos que es una serie de juegos y de maniobras que no tienen nada que ver con el deseo de salud del pueblo mexicano. Es decir, si la autoridad le dice a ciertos fabricantes, oye, reduce tus dosis, la presentación de tus productos a solo 100 calorías. Claro, te hago bolsitas de 100 calorías que cuestan la mitad o la tercera parte, y ahora el niño se puede comprar 3 bolsitas en lugar de una sola bolsita, pero no cambió el hábito de consumo.
Y la autoridad dice, bueno, cumpliste con mi regla, adelante, ¿no? Y la invasión cultural va más allá. Entonces, ahora le hacen bullying al niño que llega con una torta de su casa, en el medio urbano por lo menos, claro. ¿no? Le dicen, ¿cómo? Los burlan, ¿no? Le dicen, ay, sí, le traen la torta que le dio su mamá, en lugar de traer dinero. Sí, claro, o sea, hasta es mal visto. Entonces, sí. Estamos como al revés, ¿no? Estamos al revés. Y hace un par de años hicimos en el Colegio Mexicano de Bariatría una encuesta, un trabajo de investigación, y checamos jóvenes de nivel preparatoria, de segundo año de preparatoria. Hicimos una encuesta y el 95% de los jóvenes de ese nivel académico no desayunan. No desayunan, no porque no puedan, porque lo hicimos en un nivel socioeconómico medio y medio alto. No Tenían el poder adquisitivo, pero no desayunan porque no es cool, no es in. ¿En serio? No es nice. Nah, pero que me perdone mi pancita, pero aunque no sea cool, yo desayuno. Sí, no. El chiste es no desayunar en casa y a las 10 de la mañana salirse a las garnachas, a la torta, a la quica. Eso sí es cool. Eso sí es cool. No, eso sí es in. Estamos mal. ¿No? Entonces, y eso es algo que ya está metido en la mente de los jóvenes. O sea, no quieren desayunar en su casa porque a las 10, es más, dicen, es que no me da hambre en la mañana. Ya se acostumbraron también, ¿no? Digo, el ¿no? cuerpo también es sabio y se adapta. Así Entonces es. lo vas acostumbrando a malpasarte también. Exactamente. A no desayunar o a comer cuanta porquería te encuentras en la calle. Exactamente. Todo eso ha ocurrido. Así que es una combinación de varios eventos por diferentes caminos, en donde el resultado final es que ahora nuestro pueblo es un pueblo obeso. ¿Y qué podemos hacer? Porque las recomendaciones que podemos decir no van a servir si no caen en tierra fértil. O sea, debe de haber la gente debería hacer un alto momentáneo y tratar de pensar y analizar qué es lo que realmente me conviene. ¿Me conviene seguir por donde voy o necesito cambiar en algo? ¿No? Exacto, que piensen también en las enfermedades, ¿no? Aparte, o sea, que la obesidad, aparte de ser una enfermedad, es factor de riesgo para diabetes, para hipertensión, para colesterol alto, para otros padecimientos, incluso para cáncer también. Exactamente, aumenta el riesgo de cáncer. Y que bueno, detengámonos como dice usted en el camino y decir, bueno, ¿cómo está mi alimentación? Quiero seguir igual, quiero hacer el cambio, quiero sentirme mejor, quiero evitar enfermedades. Bueno, pues hay que ir con un especialista. Ahora, los especialistas, decíamos, hay nutriólogos, hay bariatras. ¿Cómo saber a quién acudir, doctor? Cada uno desde su trinchera hace su labor. Sí. En la actualidad disponemos de esos dos grupos de profesionistas, los licenciados en nutrición y los médicos bariatras. La diferencia entre las dos opciones es que el médico bariatra estudia una especialidad en nutrición clínica y bariatría de 2 años de duración, después de estudiar 6 años la carrera de medicina. Los licenciados en nutrición es una licenciatura que generalmente cursan en 4 años y medio. Los dos están capacitados para dar recomendaciones saludables a los pacientes. Sin embargo, cuando se trata de obesidad, la obesidad está clasificada como una enfermedad y de acuerdo a las normas, en México tenemos un par de normas oficiales mexicanas para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. La recomendación es que el tratamiento sea multidisciplinario. Eso es lo ideal. No siempre ocurre, por supuesto, porque es complicado a veces hacer coincidir en un solo espacio físico, en un mismo momento, al médico bariatra, al licenciado en nutrición, a un psicólogo, que también sería bueno contar con su apoyo. Claro. Es difícil a veces coincidir con todo eso. La limitante del licenciado en nutrición es que al no ser médico no puede prescribir medicamentos y no puede actuar como tal. Así que el licenciado en nutrición, su área es el diseño de los menús saludables para poder orientar a la persona a que coma mejor y deseable que vaya perdiendo peso paulatinamente. La visita con el médico bariatra implica que si ya el paciente tiene alguna enfermedad o está con ciertos riesgos, factores de riesgos que han evolucionado o ya tiene alguna de las complicaciones, el médico bariatra va a poder atacar esos problemas como tal. Miren, pues ahí está más clarito. De pronto pensamos que el médico bariatra, yo en mi ignorancia, la verdad, pensaba que nada más era como para la obesidad mórbida o casos así muy extremos de obesidad ya muy fuerte.
que no se podían controlar a lo mejor con un nutriólogo y decía, bueno, pues entonces, en el último de los casos, pues ya vas con el bariatra. Pero no es así. O sea, te puedes tratar desde obesidad grado 1, sobrepeso, el peso que quieras, pero si ya tienes una enfermedad que sea complicación de esto también, ¿no? También atendemos... O aunque no tengas una enfermedad como complicación, si quieres manejar tu peso, puedes ir con el bariatra. Sí, porque el médico bariatra también puede hacer otras cosas más, además de las que hemos hablado, que podría ser motivo de otro programa. Claro. Muy bien, pues ahí está. La decisión es finalmente del paciente, que se dé cuenta que ya no, que está haciendo bien, que está haciendo mal, si hay algo que ajustar y que pida ayuda con el especialista adecuado. Nos vamos a una pausa, doctor, y regresamos con usted para seguir platicando de obesidad por carbohidratos. Estamos con el doctor David Montalvo Castro, presidente del Colegio Mexicano de Bariatría AC. ¿Cuál es la mejor dieta para bajar de peso? Al regreso, no se vaya. La mejor información de salud en voz de los expertos. A buena hora. Continuamos. Del día con 49 minutos, ya estamos de regreso a buena hora. Hoy estamos platicando de obesidad por carbohidratos con el doctor David Montalvo Castro, presidente del Colegio Mexicano de Bariatría AC. Y en verdad que está bien interesante el tema porque, pues ya nos decía el doctor, puedes comer grasa, digo, no te vas a comer toda la grasa del mundo, pero proteína con grasa, por ejemplo, una pechuguita, ¿no? Si la quieres poner tantito, grasita o con su misma grasa, te la puedes comer. Pero el asunto es, nos decía el doctor, si mezclas grasa más proteína, quedas tablas. Pero si mezclas grasa con proteínas y además comes carbohidratos en la misma sentada, literalmente, ahí ya subes de peso. Sí, es más fácil que subas de peso. Es más fácil que subas de peso. ¿Y para comer carbohidratos, entonces los comemos solos? ¿O los tenemos que mediar o cómo? La idea es que se pueden comer los carbohidratos junto con los otros alimentos, pero lo que yo quisiera dejar muy, muy en claro para las personas que nos escuchan es que el causante de la subida de peso es el consumo excesivo de carbohidratos. Excesivo. O sea, los carbohidratos no son el enemigo público número 1 mientras los comamos dentro de ciertos límites. Menciónenos, doctor, todos los carbohidratos más consumidos por los mexicanos. Bueno, todos los carbohidratos que comemos los mexicanos son principalmente los que son de los grupos del grupo de la familia de los cereales, que son arroz, todo lo que está hecho con arroz, todo lo que está hecho con maíz, llámese vitamina T, o sea, tacos, tortas, tamales, tlacoyos, todo lo rico, no en exceso, cosas, no en exceso. Todo lo que esté hecho a base de trigo, como galletas, como pan, como pasteles, como pastas. ¡Qué cosa! ¿Sí? Todo eso, lo que esté hecho a base de trigo. Todo lo que esté hecho a base, por ejemplo, de avena, es otro de los cereales. Todo eso son carbohidratos. Galletitas de avena. Ay, es que son re buenas porque son de avena, no me hacen daño. Sí, pero no se coma toda la caja, ¿no? Se toma. Y esos son algunos. También contienen carbohidratos las frutas, las verduras contienen carbohidratos. Digamos que todo lo que no sea carne y todo lo que no sea grasa, todo lo demás son carbohidratos. Dentro de esos carbohidratos también hay que dar a conocer que los que más nos favorecen la subida de peso son los carbohidratos refinados, porque otro elemento que es un carbohidrato mortal es el azúcar. El azúcar, sea refinada o no refinada, sigue siendo azúcar. Tenga usted precaución. ¿El mascabado, doctor? Sigue siendo azúcar. Porque hay pacientes que me hacen a veces dos preguntas clásicas. Uno, con respecto al azúcar, me dicen, ¿es lo mismo el azúcar blanca que el mascabado o es saludable? O que ¿De cuál consumo, no? ¿De cuál consumo? O le voy a poner blanca, mejor morena. Piloncillo. A partir de ahora comeré solo piloncillo. Luego somos en extremo. ¿Saben qué? La molécula del azúcar es la misma. Así se presenta en color blanco, en color café o en color amarillo, es la misma molécula. Como pacientes me dicen, es que me emborraché porque combiné dos tipos de bebidas alcohólicas, tomé brandy y tomé vodka.
¿sabe que la molécula del etanol es la misma? Puede venir a través de la fermentación de un grano o a través de la fermentación de un fruto o a través de puede venir de diferentes fuentes, pero la molécula del alcohol que bebemos es etanol y es la misma molécula química que está presente en cualquier bebida alcohólica. O sea, eso de que me cruce no existe. No. Oiga, doctor, ¿y qué hacemos con el azúcar entonces? Mi recomendación es que la eviten al máximo. Que le eviten al máximo, que solamente ocasionalmente consuman algún postre o alguna cosa. Alimentos que ya la azúcar, contengan, que ya la tengan. pero no adicionarle. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a adicionar azúcar al café, azúcar al pan, azúcar al postre, azúcar a todo. Tenemos azúcar en casa todos, ¿sí? ¿no? Los botes de azúcar para echarle azúcar a lo que se nos ocurra. Así es. Y hay también azúcar oculta en muchos alimentos industrializados. Más. Por ejemplo, una cuestión que a lo mejor nos puede sorprender a nuestro auditorio es que los chiles, por ejemplo, ¿en serio? El chile chipotle, los reto a que encuentren una marca de chiles chipotles envasados que no contengan azúcar. Todas las marcas que yo he revisado en el súper, latitas, chiles chipotles, tienen azúcar. La mayonesa le ponen azúcar. Es difícil encontrar un producto que al revisar los ingredientes no contenga azúcar. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Así es. O sea, en la medida de lo posible hay que evitarlo. Hay que evitar más cuando son tan refinados. Digo, el pan mexicano, antes pues se utilizaba otro tipo de azúcar, pero ahora ya los azúcares que se utilizan para el pan de las panaderías es muy refinado. Así es. Eso también es muy dañino, ¿no? Así es, una combinación de dos carbohidratos. Harina y azúcar. No, pues estamos fritos. Literal. Sí. Bueno, entonces, en la medida de lo posible, evitar los azúcares. Si ya lo contiene el alimento, bueno, evitar pues consumirlo en grandes cantidades. Sí. Y lo mismo con los carbohidratos, evitar el exceso en carbohidratos. Así es. Digamos, lo que no es proteína y no es grasa, es carbohidrato. Entonces, hay que mediarlo muy bien. Sí. Por eso debemos de ir con el experto. Dice por acá Pati Álvarez en Coyoacán, ¿cómo puede acercarse a un médico bariatra? ¿Cómo se puede acercar a un médico bariatra? Si existe alguna base de datos en donde le digan cuál le queda mejor y más cerca a su domicilio. Y pregunta también, ¿el sector de salud pública cuenta con médicos bariatras? No. No, no, desafortunadamente no se cuentan todavía, ¿no? No se cuenta con médicos bariatras como un servicio dentro de las instituciones de salud. Qué lástima. Bueno, es que cuentan con un departamento de nutrición, pero que es atendido por licenciados en nutrición. Pero como médico bariatra, desafortunadamente no se cuenta con ese servicio como tal en las instituciones, en las principales instituciones. Curiosamente, la institución que ha tenido el acercamiento más fuerte para contar con un servicio de bariatría como tal es el Servicio Médico de la Marina. Y apenas recientemente hemos estado en algunas pláticas con el Hospital Central Militar para que ellos también ya tengan un servicio de bariatría dentro de la institución. Antes que las otras instituciones como el IMSS, ISSSTE, la Salubridad, etcétera. Pero bueno, es que también habemos todavía pocos médicos bariatras y estamos luchando porque seamos cada vez más, ¿no? Claro, ojalá, además la necesidad del pueblo, sí. Pues ahí está, ¿no? De esta especialidad que podría ayudar muchísimo a bajar índices de obesidad, de enfermedad de diabetes, por ejemplo, y todas las complicaciones que tienen. Esto por ser tan alto el índice, 7 de cada 10. 7 de cada 10, sí, es alarmante. O sea, no me imagino cómo no preocuparse a niveles de las altas esferas de los gobiernos. Cuando 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad, el costo de atender a esos pacientes que van a tener las complicaciones va a ser altísimo. Y no va a haber forma, no habría dinero que alcance para atender al número de diabéticos que se van a formar, al número de hipertensos, al número de personas infartadas, al número de personas con hígado graso, que es otro de los asesinos silenciosos al que no se le da mucha información a la gente sobre el tema. Cuando todas estas personas empiecen a incapacitarse, vamos a pensar que no va a ocurrir ahorita, pero vamos a pensar dentro de 10 años.
Y los niños que hoy tienen 8 años, dentro de 10 años, a los 18 años, que lleven ya 10 años de obesidad, o sea, desde tan temprana edad ya son gorditos, ya son obesos. Y dentro de 10 años, cuando apenas deberían de iniciar su vida productiva, económicamente activa, a esa edad ya van a tener 10 años de antigüedad como diabéticos y ya van a tener las complicaciones de la obesidad. Ya van a ser diabéticos, ya van a ser hipertensos, ya van a ser, porque tienen una larga historia de obesidad en su corta vida. Y a esas edades son donde apenas deberían de empezar a trabajar, ya van a tener complicaciones que les van a limitar y a tener que incapacitarse frecuentemente por esas complicaciones. No, pues está grave el asunto. Por eso debemos atendernos, hacer conciencia y hacer lo que esté en nuestras manos. Por eso agradecemos mucho el interés también de mucha gente por escuchar este programa, para hacer un poco de prevención. Y bueno, también dice Patti en Coyoacán, para un bariatra, ¿cómo debería ser el plato del bien comer? Bueno, mencionábamos que deberíamos de consumir 30% de proteínas de origen animal y el 70% entre los 4 grupos de vegetales que mencionaba. Ensaladas, verduras, frutas y cereales y granos en general. Es importante explicar que esto que estoy recomendando de 70% de vegetales implica que es 70% de carbohidratos, pero estos que menciono son carbohidratos que no son de moléculas simples. Las frutas, verduras y todos estos contienen carbohidratos de moléculas complejas. Los carbohidratos que hay que limitar en lo posible son los refinados. Harinas refinadas, azúcares, dulces, postres, pastas, galletas, ese tipo de carbohidrato, esa presentación. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me coma un producto industrializado en el que en la fórmula lleva harina de maíz, azúcar, harina de trigo, a que yo me coma un elote cocido en su forma más natural posible, que es un alimento integral, que tiene fibra, que tiene nutrientes, es diferente esa presentación. O sea, se puede comer mejor unos esquites a ir a la tienda y comprarse unas galletas o un pan. Exactamente, exactamente. Pues regresemos a lo natural, a lo sencillo, a lo que consumían nuestros abuelos, nuestras abuelas, y que no conseguían en la tienda, ¿no? Así es. Doctor, le agradecemos muchísimo. Un comentario final que nos quiera regalar, el teléfono, página de correo de contacto. Sí, cómo no, con mucho gusto. Les doy mi número telefónico para que sea más fácil que me localicen. Gracias. Es el 5524-1010, 5524-1010, y mi correo que es david@montalvo, con B chica, .as, A de Alberto, S de Samuel. Cualquier información acerca del Colegio Mexicano de Bariatría, en ese correo me tienen a su disposición para recomendarles el médico bariatra que esté más cerca. La recomendación de siempre es, primero, darle las gracias por este espacio, y segundo, recomendarle a la gente, busque a su médico bariatra más cercano, que es el profesional de la medicina que ha decidido dedicar su vida a ayudar a las personas con sobrepeso y obesidad. Es la persona mejor, el profesional mejor preparado, sin agraviar a los demás compañeros, pero que hemos decidido dedicarnos totalmente a esto y con fuertes hábitos de estudio. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Doctor David Montalvo Castro, presidente del Colegio Mexicano de Bariatría AC, david@montalvo.as, sí. Y el teléfono 5524-1010. Gracias. Por allá en los controles Manuel Osada, en la producción José Luis Rosa, soy Montserrat Arroyo. Nos vamos a mover a bailar a continuación con La Santanera y amigos. Una con una.